vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de la revelación que nos libera. Y fíjense que la palabra griega apocalipsis es traducida como revelación. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 1:1. Y se compone de dos palabras griegas. Un prefijo que es apo, que quiere decir fuera de, y la palabra kalupsis, que quiere decir oculto. Por lo tanto, pues es la condición de la palabra que de hecho significa manifestación, ¿no? En el libro de Apocalipsis, pues es como vemos cómo se retira el velo que de alguna manera cubría muchas cosas que todavía se tenía como un misterio, que todavía se tenía en una condición de no poder comprender muchas de las cosas que habla la palabra de Dios, hasta que este misterio se libera y el velo se recorre. Entonces, nosotros vemos cómo pues también es la revelación de Jesucristo. Y esta declaración que hace el versículo 1 de Apocalipsis 1, de la revelación de Jesucristo, pues tiene un doble significado. Primero, es la revelación que es dada por nuestro Señor Jesús. Y segundo, es la revelación misma de Jesucristo, quien está escondido desde el Antiguo Testamento, fíjense bien, y ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, pues en el libro de Apocalipsis, de revelación, Jesús es aún revelado más para que ustedes y yo lo podamos observar en toda su magnitud, en toda su gloria. Y por lo tanto, pues ahora obtenemos a partir de este libro una manifestación más clara de su amor por cada uno de nosotros y su gran victoria sobre el mal, su rotunda victoria sobre el mal. Miren, muchas personas que inician con la lectura de la palabra de Dios, normalmente les causa mucha pues ansiedad o de repente como saber qué es lo que dice el libro de Revelaciones. De alguna manera, mucha gente lo hace hasta como con un morbo, como pretendiendo conocer escatológicamente lo que vendrá a futuro. Entonces, lo hacen de una manera, como les digo, hasta con morbo, pretendiendo, pues, ver algo así como el futuro en una condición como de adivinación o algo así, muy místico. Pero no debemos de verlo de esa manera, mis amados. Para poder comprender el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, quiero decirles que pues tenemos que tener unas bases firmes, sólidas, respecto a lo que es el conjunto de los otros 65 libros que componen la biblioteca llamada Biblia. Entonces, normalmente se lo debe dejar hasta tener un panorama completo al haber estudiado pues previamente prácticamente todos los demás libros. Y este libro número 66 pues viene a ser el epílogo de la palabra de Dios, pero es una condición que viene a ser como propiamente la conjunción de todos los libros en revelación de quién verdaderamente es Dios, por qué es Dios, para qué es Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a comprender todo esto, pues todavía vamos a tener la gran bendición pues de la libertad a la que fuimos llamados, a poder vivir libremente en esta vida, a ya no ser objeto o presa fácil del enemigo con respecto a la mentira, con respecto a pues esa trampa que nos tiende a través de pues pensamientos muchas veces equivocados y otras tantas fuera de lugar que ya no corresponden a nuestra persona y que por lo tanto pues nosotros ya tendríamos que ir dejando a un lado, a la manera en que debemos de ir, por ejemplo, haciendo un intercambio propiamente de esos pensamientos que me martirizan, de esos pensamientos que me agobian, esos pensamientos
que lastiman de alguna manera mi condición y que me llevan a frustración, me llevan a una condición pues de depresión, esos pensamientos que me llevan a sentir angustia, sentir miedo, todos esos pensamientos que podemos catalogar como negativos propiamente para nuestra condición, como hijos de Dios, tenemos que ir aprendiendo a cambiarlos por los pensamientos que trae la bendita palabra de Dios a nuestra vida. Ya estudiamos, ya hemos comprendido que donde está el amor de Dios, pues tiene que salir el temor. No tiene por qué estar presente porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando nosotros comprendemos que Dios vive en nuestro corazón, que somos ahora el templo del Espíritu Santo, pues empezamos a tener que hacer a un lado todos ese tipo de pensamientos que de alguna manera podrían dañar al templo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo. Y de esa manera vamos empezando a engranar propiamente todo lo que la palabra de Dios nos va enseñando, pues para vivir una vida plena, una vida de libertad. Y por eso justamente le puse el título de la revelación que nos libera. Y nos va a liberar de toda la opresión que sentimos, porque durante el tiempo que estuvimos sin Cristo, mis amados hermanos, pues justamente nosotros tuvimos condiciones pues equivocadas, fuimos rebeldes, hicimos cosas que de alguna o de otra manera pues ahora pueden traer consecuencias a nuestra vida y que esas consecuencias son las que nos llevan muchas ocasiones a tener esos pensamientos y esas actitudes, ese estilo de vida que va en contra de nosotros mismos ahora como nuevas criaturas. Tú y yo somos nuevas criaturas. Dios dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú y yo lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, lo tenemos que dejar en el pasado y tenemos que aprender a cimentar nuestra vida de ahora en adelante en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Esa libertad que Cristo ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Entonces, esos pensamientos que yo puedo considerar y que tú podrías considerar también hasta como pensamientos malvados, como esas palabras que de repente declaras en tu propia condición, de que no puedo salir de esto, de que me siento desesperado, me siento triste, me siento agobiado, todas esas palabras de maldad que vienen a generar algo negativo en tu corazón, pues son las que tenemos que aprender a ya quitar, porque ya fuimos rescatados de esa condición, mis amados. Y más allá todavía tenemos que quitar ya aquellas obras de maldad que también de repente generábamos, ¿verdad? En donde abusábamos de la gente, en donde abusábamos de nosotros mismos, porque no necesariamente tú tienes que hacer una obra de maldad en contra de otra persona. ¿Cuántas veces tú obraste malignamente en contra de ti mismo? Y bueno, pues todo eso es lo que tenemos que ya empezar a sacar de nuestra vida. Y tenemos que hacerlo con autoridad. Recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Él nos dio un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y ese dominio propio es el que te tiene que llevar a empezar a condicionar hasta tus pensamientos, tus palabras, tus obras. Tú sabes cuando, por ejemplo, pudieras empezar a decir una mentira, aunque la llames piadosa, o, por ejemplo, cuando alguien empieza a despotricar, cuando alguien empieza a decir malas palabras, y justo en ese momento, cuando tú empiezas a tener ese punto en donde vas a empezar a decir algo equivocado, o pensamientos malvados, o palabras de maldad, u obras de maldad, es allí a donde tú tienes que tomar tu dominio propio y decir, ok, antes lo hacía, pero hoy en el nombre de Jesús ato esos pensamientos, sello mi boca, empiezo a hacer lo correcto, esas obras buenas, correctas a las que Dios me ha mandado a hacer, en el nombre de Jesús. Y así es como nosotros empezamos a disipar
todo aquello que va en contra de nuestra verdad. Entonces, mis amados hermanos, el hecho de estudiar a partir del día de hoy, vamos a llevar buenos días, o sea, un buen número de días, estudiando el libro de Apocalipsis. Yo les voy a invitar a que por favor de repente le echen una leída. Habrá cosas que de repente no comprendan, no se preocupen, solamente léanlo como para tener esa información fresca, para que cuando tengamos el tema se pueda dilucidar correctamente, se pueda entender cada vez mejor. Hacer un preestudio siempre es muy conveniente en cualquier área de nuestras vidas. Yo me recuerdo cuando estaba en la facultad, ¿verdad? Yo tenía el deseo siempre de llegar con un estudio previo a mis clases. ¿Y por qué, mis amados? Porque fíjense que, hay palabras técnicas de muy poco uso común que de repente cuando las escucha uno por primera vez, pues ni siquiera se le graban a uno y mucho menos tiene uno la definición de esa palabra. Entonces, ¿qué hace uno con un preestudio? Pues empieza uno a estudiar propiamente. ¿Hay alguna palabra que encuentras que no entiendes o que en su defecto, hasta para la pronunciación, pudiera ser dificultoso? Y con el preestudio, pues si no la comprendes, si no tienes el concepto, pues vas al diccionario o buscas otro libro, de alguna manera, pues amplías tu riqueza cultural y lees esa palabra y cuando la declara el maestro en el aula, ¿verdad? En la clase, pues ya sabes de lo que a lo que se está refiriendo. O en su defecto, como les digo, si es una palabra de difícil pronunciación, pues por lo menos ya la empezaste a masticar un día antes y al próximo día, pues escuchas esa palabra y la declaras fácilmente y recuerdas después, ¿verdad? Por ejemplo, hay una palabra que a mí me quedó muy grabada cuando la estudié previo a que la dijera el maestro, que es el ciclopentano peridrofenantreno, ¿verdad? Es una base púrica que cuando yo la estudié previamente se me aprendió, me la grabé, estuve duro y dale hasta que me la grabé. Cuando la declaró el maestro, para mí fue bien fácil entender a lo que se refería. Muchos de mis compañeros que desgraciadamente no tenían esa conducta o ese estilo de vida, pues se quedaron así como con la cara de, ¿qué? ¿Qué está diciendo este hombre? Me está diciendo, posiblemente pensaron que hasta una grosería, ¿verdad? Pero no, simplemente es eso. Entonces yo por eso les pido que por favor en esta temporada lean un poquito del libro de Apocalipsis y vamos a ver cómo vamos a ir creciendo, madurando y poniendo en claro muchas cosas, porque como les decía hace un momento, el libro de Apocalipsis pues tiene que ser comprendido con una sana doctrina, porque si no luego se tergiversa la palabra, se mal entiende o se mal comprende y después andamos desviando la situación y andamos pensando lo que propiamente no es. Por ejemplo, mucha gente que ha hecho, las personas que hacen cine, pues han utilizado la palabra apocalipsis como destrucción. Y por eso mucha gente lo estudia o lo lee místicamente porque piensa que allí se nos está revelando la destrucción. Pero no, mis amados hermanos, realmente el libro de Apocalipsis nos revela a nuestro Señor Jesucristo en autoridad, en majestuosidad, en su gloria. Y es lo que vamos a ver en estos tiempos, ¿ok? Y bueno, pero antes de eso, pues tenemos que ver que desde el Antiguo Testamento, pues Dios se estaba revelando de una manera excepcional y se estaba revelando nuestro Señor Jesucristo se estaba revelando desde el Antiguo Testamento. Nada más que mucha gente, desgraciadamente, no lo puede ver porque no tiene el contexto general. Es por eso que, por ejemplo, gente que declara que Jesucristo no es el Señor, que Jesucristo es un hombre más, que fue un muy buen filósofo, que fue un buen maestro, muy moralista y cosas de esa naturaleza. Pero nosotros que empezamos a comprender todo eso, todo lo que estamos estudiando, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo estaba presente y se estaba revelando de una manera excepcional. Y por ejemplo, en el Salmo número 140, de los versículos 1 al 5,
aquí se nos muestra la revelación de la justicia de Dios, porque Dios es justo y Dios se manifiesta en justicia para nuestras vidas, aunque muchas veces no lo comprendamos. Aprovecho también para pedirles que por favor tengan a la mano su Biblia y que cuando aun cuando yo pues me atrevo, ¿verdad? A leer la palabra de Dios para ustedes, pues que sí constaten en su Biblia lo que estamos estudiando, porque de esa manera también se les va a quedar mucho más de lo que podemos estar leyendo. Entonces, les invito a que si tienen la Biblia en su mano, por favor, abran la Biblia ahí en el Salmo número 140 y vamos a leer del versículo 1 al 5, en donde se nos da propiamente la revelación de la justicia de Dios. Y dice la palabra a la letra: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Bueno, pues miren, fíjense que es esta bendita palabra de Dios. Primero, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento, esto que se declara, pues netamente es algo en el área material, en este mundo humano, ¿verdad? En el área física. Pero ahora en el Nuevo Testamento, pues ustedes y yo difícilmente tenemos contiendas, ya no entramos en guerras, normalmente ya es una sociedad en la que vivimos, en donde respetamos de alguna manera a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, y difícilmente estamos en este tipo de condición. Pero eso es en lo físico. Pero quiero decirles que en el Nuevo Testamento, mis amados, sí estamos en la misma condición que declara el rey David en este salmo. ¿Por qué? Porque espiritualmente sí tenemos esas batallas constantemente. Recuerden que el hombre malo que se ha levantado, el hombre fuerte que se ha levantado en nuestra contra, es Satanás y sus huestes, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos enseña ahí cuando dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, pues que nos libre de nuestro enemigo en común. Dice: guárdame de hombres violentos, o sea, de todos esos demonios, de esos espíritus de maldad que son las huestes del enemigo, que constantemente están metiendo esas ideas, esos pensamientos, esas situaciones que nos llevan pues a generar cosas que no, ¿verdad? Dice: los cuales maquinan males en el corazón. Esos espíritus de maldad, esa condición es lo que viene a nuestro corazón, y por eso tenemos aquí en nuestra mente muchas cosas de depresión, de angustia, de sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza. Esos son los espíritus que verdaderamente vienen a atacarnos, mis amados. Y por eso ustedes y yo, ¿verdad? Tenemos que aprender a llevar esos pensamientos cautivos hasta la obediencia a Cristo. Amén. Entonces dice ahí: guárdame, oh Jehová, de manos del impío. O sea, líbrame de esos espíritus injuriosos que constantemente tratan de hacer trastornar nuestros pasos, que trastabillemos, mis amados. Dice: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Pues es justamente lo que siempre he comentado respecto a la trampa de Satanás para nuestras vidas, a través del engaño. El engaño, la mentira que muchas veces trae a nuestra mente, que no vamos a salir adelante, que el día de mañana a lo mejor no voy a poder, no voy a tener ni siquiera para comer, que no puedo quitar de mi mente lo que me hicieron hace 20 años, no puedo perdonar el pellizco que me dio mi abuelita hace 45 años, y esto me trastorna, me trae así. Pero esa es la mentira del enemigo. Y recuerden que Satanás utiliza algo específico, que es la ofensa, como la perfecta carnada, para hacernos caer en esa trampa. Y justamente así es. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad?
tenemos que estar bien puestos en la revelación de la justicia de Dios. Todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en nuestra contra, mis amados, o que ha hecho y que nos ha llevado a tener situaciones críticas en nuestra vida, pues tiene que entrar en la justicia de Dios. Y por eso David ora para ser rescatado de la gente malvada. Habla de pensamientos malvadas, de palabras de maldad, de obras malignas, ¿verdad? El mal, pues déjenme decirles que no es algo de los demás, es algo propio, es algo mío, es algo tuyo. Todos nosotros tenemos malos pensamientos, decimos cosas que hieren, hemos hecho cosas malas verdaderamente. Muchas veces suena como a cantaleta que trate uno de estar exhibiendo la realidad de lo que es uno, pero es verdad. Todos nosotros hemos fallado a la hora de ser rectos, mis amados, por una cosa, por otra cosa. ¿Ah? Muchos, pues desgraciadamente, fallamos en nuestras relaciones interpersonales, otros fallamos en darle la espalda a la gente que nos ama, otros fallamos en no ser honestos con los recursos que Dios nos da, otros fallamos con muchas otras cosas. Y por eso Pablo, allí en Romanos 3:10, escribe y dice, no hay solo un solo justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno, dice. Y es verdad. Entonces, todos caemos en esta verdad, en esta realidad. Y prosigue ilustrando esta afirmación usando un versículo que viene en este salmo que acabamos de leer, en el versículo 3 del Salmo 140, que dice, veneno de víbora hay en sus labios. Y justamente así lo expresa el apóstol Pablo, y se refiere a todos nosotros. Pero fíjense que después el apóstol Pablo, ya en Romanos 3:21, explica que ahora ha sido manifestada la justicia de parte de Dios para nuestras vidas. Esta justicia proviene de Dios y llega mediante la fe en Jesucristo, en quien todos creemos, ¿verdad? Así de sencillo es. Y por eso ya después en el 3:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es verdad. Había citado Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos esa verdad. Ustedes y yo hemos fallado. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora Dios nos está dando esa gran revelación de su justicia que viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. La gloria sea para Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y entonces ustedes y yo hemos sido justificados delante de Dios de una manera excepcional, mis amados. Y entonces, pues esto es el preámbulo para poder comprender cómo a través de Apocalipsis, de los versículos 1 al 20 del primer capítulo, se nos da la revelación de Jesucristo. Entonces, tenemos la revelación de la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora la palabra de Dios nos revela quién verdaderamente es Jesucristo. Vamos a conocer quién es. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 1 al 20 y dice la palabra de Dios. Y justamente así inicia este bendito libro de revelación. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Di conmigo, yo soy bienaventurado. Amén. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Dice, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjense cómo empieza este libro de revelación, revelándonos quién verdaderamente es Jesucristo. Es un libro, este libro es un registro, fíjense bien, de la revelación acerca de Jesús que tuvo el apóstol Juan, la cual le vino al estar en adoración. Cuando estaba adorando al rey, dice, era el día del Señor. Se recuerdan que nosotros hemos sido llamados a tener esas micras, esos constantes ejercicios como iglesia, cuando somos llamados por el Eterno, por Hashem, a reunirnos en esa santa convocación que es cuando tenemos nuestro culto de adoración el domingo, que es el día del Señor para nosotros, ¿verdad? Pues cuando está uno en adoración, mis amados hermanos, cuando está uno alabando a Dios, bendiciendo su nombre, déjenme decirles que allí es a donde Dios envía bendición. ¿Por qué? Porque a Él le place pasearse en medio del pueblo que le adora, que le alaba. Y por eso justamente en ese momento, cuando el apóstol Juan estaba en plena adoración, le vino esa revelación. Esto que ahora nosotros pues somos participantes, ¿verdad? Inscritos en el acto multidimensional de la adoración cristiana. Juan tiene la adoración en su mente y ante todo le preocupa la adoración genuina para el Dios vivo y verdadero. Si tú ya llegas a ese nivel de verdaderamente tener ese deseo, ese anhelo de adorar a Dios constantemente, es cuando tú cambias completamente el chip de tu condición. En vez de estarte lamentando, en vez de estar, perdón la expresión, lloriqueando, de quejumbroso por la situación que vives en el momento, adora a Dios.
exáltalo, alábalo, bendícelo. Empieza, si todavía no te sabes algunas alabanzas a Dios, por favor, hay mucha alabanza que puede estar hasta en tu gusto musical, ¿verdad? Y puedes escuchar alabanza a Dios. No sé si a ti te gusta el reggaetón o el mambo, estoy diciendo algunos géneros musicales que pudieran gustarte, a lo mejor una salsa. Hay tanta cantidad de hermanos que adoran a Dios a través de esos estilos de música, que bien puede caer en el que a ti te guste y adora a Dios de esa manera. Habemos personas que nos gusta adorar de una manera más tradicional, más tranquila, ¿verdad? No sé cómo se le llame ese ritmo, tal vez baladas, algo así, pero que entregamos nuestro corazón a Dios justo cuando estamos teniendo esa batalla espiritual, esa guerra en nuestra mente. Y en vez de estar pensando situaciones que nos aquejan, que nos trastornan, mejor es alabar a Dios a la manera que te guste, pero hazlo de una manera excepcional. Entonces, en este momento que Juan está en adoración y que le preocupa la adoración, pues Dios le habla cuando justamente está en esta condición, y es Jesucristo mismo revelado en esto, en su corazón, en su pensamiento, en su visión. Entonces, tú vas a ver que cuando empieces a hacer eso, de adorar a Dios genuinamente, vas a empezar a tener esa iluminación ahora, porque ya la revelación está dada. Para eso está la Biblia. Ahí está toda la revelación. Ya no va a haber mayor revelación que la Biblia, y no la habrá. Entonces, pero sí necesitamos una iluminación mayor, y por eso nos tenemos que echar mano del Espíritu Santo de Dios, y Él nos va a alumbrar para poder ver mejor todo esto. Ahorita ustedes y yo necesitamos del Espíritu Santo de Dios para ir comprendiendo cada vez la bendita palabra de Dios. Amén. Cada vez más, cada vez más. Y bueno, entonces, quedamos que el libro de Apocalipsis, pues fue escrito para las 7 iglesias del Asia Menor, ¿no? En aquel tiempo, las cuales pues eran pastoreadas por el apóstol Juan, quien estaba en el exilio en la isla de Patmos, porque pues él predicaba la palabra de Dios, daba testimonio acerca de Jesucristo, y por esa causa pues fue arrestado y pues fue llevado a la isla de Patmos a cumplir una condena. Uh-huh. Y allí, en esta condición de adoración, pues Juan empieza a tener esa revelación que Dios le da y empieza a ver algo espectacular. Primero ve 7 candelabros de oro, y pues ahora sabemos, y dice la palabra de Dios, que nos cuentan que representan a las 7 iglesias. Yo espero en el nombre de Jesús que también exista un candelabro de oro que represente a la iglesia del Centro de Formación Cristiano Aljaba de Dios. Y nosotros estaremos presentes delante de Dios a través de uno de esos candelabros, o menorás, que son esos candelabros de 7 brazos, ¿verdad? Donde se lo ponen las 7 linternas o velas, y obviamente también Dios está hablando para nuestra vida en este momento. Bueno, empezamos a tener ya una iluminación mayor a partir de este momento. En la Biblia, el número 7 es el número de la compleción, de la perfección. Es el número que completa todo. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando el apóstol Pedro le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y nuestro Señor Jesucristo le dice: hasta 7 veces, le dice Pedro, ¿eh? Y le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, hasta que llegue lo perfecto, hasta que se complete la condición para que ese hermano que está pecando contra ti comprenda que no debe hacerlo. Así de sencillo, y todas esas veces lo tendrás que perdonar. Entonces entendemos que el número 7 tiene un significado muy particular. Aquí vamos a entrar ya específicamente a la numerología bíblica. Uh-huh. Entonces, que también se lo conoce como la cábala. ¿Ok?
pero no místicamente, sino entendiendo propiamente lo que es y lo que representa cada número. Hablaremos del número 666, ¿verdad? Que es el número de la bestia. Hablamos del número 6, que es el número del hombre, que todavía está imperfecto, que no llega hasta el número 7. Bueno, y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Entonces, así que puede entenderse este número 7, que significa a la iglesia entera. Y por tanto está escrito para ti y para mí. Por eso les decía, seguramente nosotros estamos ahí bien acomodaditos en uno de esos candelabros, ¿ok? Entonces, Jesús llama a Juan a escribir lo que ve y empieza por quitar el velo de ese misterio que de repente se presenta cuando nos hablan metafóricamente. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, esto quiere decir que cada iglesia tiene su propio ángel y Jesús sostiene a todas las iglesias en sus manos. Y es por eso que el menorá pues representa propiamente la condición de Jesucristo. La columna central del menorá y después de donde se desparraman esos 7 brazos, ¿verdad? Pues representan que Jesucristo está sosteniendo y conteniendo a toda la iglesia universal. Entonces, al revelar la naturaleza de la realidad espiritual, Juan usa la poesía, usa canciones, usa metáforas, usa visiones, usa símbolos e imágenes. Por lo tanto, quiero decirles que hay partes del libro de Apocalipsis que son extremadamente difíciles de entender, pero merece el esfuerzo perseverar en tratar de comprender todo esto, pues es el único libro de la Biblia donde se nos dice específicamente que aquellos que lo lean y que lo leen serán bendecidos. Por eso dice el versículo 3, dichoso, doblemente feliz, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Y lo mejor es que hacen caso de lo que aquí está escrito. Porque de no mucho nos va a servir, mis amados, si solamente leemos o escuchamos, pero no actuamos, pero no hacemos conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Recuerden que ustedes y yo venimos a ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Él es el gran rabí o rabino, nuestro gran maestro, y por lo tanto somos personas, ¿verdad?, que somos enseñables y corregibles. La palabra de Dios viene a nuestra vida para cumplir con un objetivo muy claro. No nada más es leer por leer, no nada más es para entretenernos todas las noches de 9 a 10 de la noche como lo hacemos. No, la palabra de Dios tiene un objetivo muy claro. De hecho, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es muy claro cuando dice, de toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muchos seguramente ya conocen la palabra redarguir, pero hay algunos de ustedes que a lo mejor esta es la primera vez que escuchan esa palabra. Y por eso hablaba acerca de el preestudio, muchos respecto a palabras que de repente no son de uso común. Redarguir quiere decir amonestar. Es como cuando el árbitro, ¿verdad?, le saca la tarjeta amarilla a un jugador y le dice, hey, acuérdate que tú ya conoces las reglas. Has hecho una transgresión de la iglesia, de la regla, y en este momento te presento una tarjeta de amonestación. Por favor, no lo vuelvas a hacer porque para la próxima viene la expulsación, ¿verdad? Lo expulsa con la tarjeta roja. Entonces, y viene la corrección. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios nos está dando esta bendita palabra para enseñarnos, para amonestarnos cuando estamos haciendo las cosas equivocadas y también para que comprendamos que si hay la necesidad de corrección, lo va a hacer. Y ese es el grave problema de todos nosotros, o la de la gran mayoría de nosotros, que cuando viene la corrección y viene el dolor y viene el sufrimiento, porque hay que pagar las consecuencias de nuestro pecado, ya fuimos lavados, pero hay consecuencias que se siguen pagando, ¿verdad? Entonces es cuando ya no nos gusta, y es cuando nos duele, y es cuando nos lastima, y es cuando empezamos a tener pensamientos erróneos.
Pero hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que para eso apareció Jesucristo, para que nosotros vengamos a una condición de libertad. Si ya nos enseñó la palabra de Dios algo, procuremos hacerlo, para que no tenga la necesidad de venir a amonestarnos y después de corregirnos y que nos duela. Amén. Bueno, entonces, el libro de Apocalipsis, mis amados, como la Biblia entera, se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice el versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. Y aquí quiero aclarar algo, ¿por qué se lo llama ahora primogénito? Y acuérdense que cuando habla de nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se lo llamó el unigénito Hijo de Dios. Son dos palabras que tienen obviamente dos conceptos diferentes. El unigénito Hijo de Dios se refiere al único Hijo de Dios, como tal. Y el primogénito se refiere al primer Hijo de Dios en la resurrección. ¿Y por qué lo nombra ahora primer Hijo de Dios en la resurrección? Porque ustedes y yo resucitaremos junto con Él. Y Él es el primero de la resurrección verdadera. No fue Lázaro, que el mismo Señor Jesucristo resucitó, porque Lázaro posteriormente volvió a morir. Él necesita de la resurrección verdadera, a la que somos llamados tú y yo. No es la niña a la que le dice Talita Kumi, tampoco. Ella también en algún momento murió físicamente y vendrá la resurrección de los santos en el momento correcto. Entonces, continúo con lo que declara el versículo 5, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él es el rey de reyes, mis amados. Entonces, aquí vemos que es muy fácil quedarnos atascados en los detalles del Apocalipsis. Pero la clave para comprender todo esto es permanecer centrados en Cristo, no desviar nuestra mirada para cualquier otro lado. El enemigo va a tratar de desviar tu mirada a través de declaraciones que hace la misma palabra y que de repente no podemos comprender, como para tergiversar las cosas y empañar nuevamente el misterio. Recuerden que Jesucristo lo ha revelado. Entonces, el mensaje general del libro está claro. Jesucristo vence. Y si Jesucristo venció, Él nos ha dado la victoria. Déjame decirte que Él ya venció tu enfermedad, ya venció tu depresión, ya venció tu agonía, ya venció tu muerte. Imagínense nada más, porque Jesucristo venció y Él nos da esa bendición ahora. Ustedes y yo ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesús es aquel que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados. El que ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Nosotros no tenemos que vestir de sotana y traer un atuendo específico como para representar el sacerdocio. No, mis amados hermanos. Ustedes y yo somos llamados a ser sacerdotes al servicio de Dios. Amén. ¿Y de qué manera somos sacerdotes? Presentando sacrificio vivo de nuestra persona, haciendo a un lado nuestro yo y dejando que Jesucristo se entrone y que ahora la alabanza sea para el Rey de una manera excepcional. Entonces, vemos cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo somos amados. Te lo voy a decir personalmente, por medio de Cristo eres amado, eres liberado de tus cadenas. Y lo mejor, ahora eres levantado con poder y autoridad. No dejes que tus pensamientos te venzan. No dejes que el engaño que Satanás trae a tu vida te dé el revés. Tú has sido ya levantado en Cristo Jesús. Recuerda que toda tu batalla está aquí, de 100 a 100, en tu mente. Ahí está tu verdadera batalla. Y esa batalla ha sido ganada por Cristo. Solamente dale tú esa realidad en tu vida. ¿Y de qué manera lo podemos hacer, mis amados? Pues es atando esos pensamientos equivocados, como se los vuelvo a repetir. Miren, tu sentido de lo que vales no se basa
en lo que haces o en tu apariencia, ni tampoco en lo que los demás piensan de ti. No se basa en tu economía, no se basa en tu sabiduría, no se basa en tu juventud. El sentido de lo que vales, mis amados, mi amado hermano, hermana que me oyes, tú eres de gran valor y mereces el esfuerzo porque Jesús te ama tanto, pero tanto que derramó su sangre por ti. Y por eso vale el esfuerzo. Ya no quiero decir vale la pena, porque es una declaración negativa. Vale el esfuerzo que tú puedas hacer de empezar a vivir como Cristo dice que tú debes vivir. Porque eres su hijo, porque eres su amado, porque Él venció y porque ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra de Dios declara que Jesucristo vendrá de nuevo. Y esto no ocurrirá secretamente, mis amados hermanos. Todos lo verán. Dice el versículo 7, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo asesinaron. O sea, va a llegar el momento en que muertos y vivos y todo mundo, todo el universo, verá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso nos tiene que llevar a comprender que estamos en el equipo ganador. En el equipo ganador. Jesús va a regresar y disfrutaremos de toda la eternidad con Él. Entonces, ya no dejemos que las circunstancias, que las apariencias de este pequeño tiempo que estamos pasando, en dificultad, en opresión, sea lo que nos determine para una eternidad, mis amados. Ya no podemos dejar que eso suceda. Tenemos que vernos más allá de lo que está pasando en este momento. Imagínense, Juan ve en ese momento a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y recuerden que esa era la manera favorita de nuestro Señor Jesucristo de referirse a sí mismo. En humildad, Él se reconoce en una condición en donde Él se viene a convertir en un siervo. Dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate de muchos. Y por eso Él, su manera favorita de referirse a sí mismo es el Hijo del Hombre. Juan ve a Jesús en toda su majestad, en toda su gloria. Así lo veremos tú y yo un día, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Verdad? Ustedes y yo lo veremos de esa manera. También lo ve en toda su pureza y en la gran eternidad, en su eternidad, porque Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el A y la Z para que comprendamos. Dice él que su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Dice que sus pies parecen bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una gran catarata. Si han tenido la oportunidad de estar ahí junto a una catarata, mis amados hermanos, es algo increíble el ruido ensordecedor que genera. Tuve la oportunidad de estar ahí en las cataratas del Niágara y también en el Velo de Ángel y también en las cataratas de Iguazú, perdón, y también en las de Aguazul aquí en México. Y déjenme decirles que es algo impactante porque son las 3 cataratas de mayor dimensión que se ven en el mundo y la verdad es que es algo increíble. Juan ve el resplendor total de la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso declara ahí en el versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Miren, cuando tú y yo pasamos un tiempo en la presencia de Dios, sinceramente, nuestra cara cambia, parece brillar. Y eso nos da un anticipo del aspecto del mismo Señor Jesucristo. Recuerden que entre más nos acercamos a la persona de nuestro Señor Jesús, más nos vamos a ir pareciendo a Él. Por eso necesitamos estar constantemente pegados a nuestro Señor Jesús. Amén. La respuesta de Juan a la revelación es la adoración. Es una adoración genuina.
así como lo dice el versículo 17, caer a sus pies como muerto. ¿Cuántas veces tú has sentido la presencia de Dios tan fuerte? El Shekinah de su presencia directo. Lo hemos experimentado en la iglesia. Es la gloria de Dios lo que más pesa. Y cuando nosotros sentimos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, nos rinde de tal manera que caemos. Hay gente que se burla de nosotros porque de repente es tanta la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos lleva al suelo, a postrarnos, a caer como muertos a sus pies. Pero esto es por la gran revelación que Dios está trayendo a nuestra vida. Es por la adoración que estamos disponiendo y dispensando para nuestro Dios. Y eso nos lleva a tener esas experiencias de ser llenos del Espíritu Santo. Jesús pone su mano sobre él diciendo, no tengas miedo. Hoy te dice el Señor, no tengas miedo de absolutamente nada de lo que pasa en tu vida. No tengas miedo por el problema que estás atravesando. No tengas miedo por la condición que tú estás pasando. No tengas miedo. Dice Jesucristo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, dice la palabra de Dios. Léanlo ahí en el versículo 17 y 18. Y Jesucristo, ahora vencedor, se ha levantado con poder y autoridad en nuestras vidas, mis amados. Hoy podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor Jesús, hoy quiero caer a tus pies, rendirme delante de ti y adorarte como solamente tú lo mereces. Quiero ser un adorador que te adore en espíritu y en verdad. Hoy puedes decirle en este día, Padre, te entrego mis miedos, te entrego mi angustia, te entrego mi condición, te entrego mi dolor, te entrego mi enfermedad. Jesucristo dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Entrégale todas esas condiciones. Pero mi amado, no hagas como el viejito barbón gordo, vestido de rojo, que va regalando juguetes en un día especial, ¿verdad? Que baja su costal. Y así es lo que hacemos muchas veces. Llegamos delante de la presencia de Dios y bajamos nuestro costal, que es nuestra carga, que es nuestra enfermedad, que es nuestra angustia, que es nuestro dolor, nuestra pena, esos pensamientos que nos atacan, y bajamos ese costal y descansamos ahorita. Tú te sientes descansado en este momento. Pero ahorita que apaguemos este servicio, que salgamos de esta condición, muchas veces lo que hacemos es como ese gordito barbón, otra vez el costal arriba de nosotros. Mis amados, ya aprendamos a dejar ese peso que nos agobia a los pies de Cristo. Él nos quiere hacer descansar. Deja esos pensamientos fuera de tu mente. Deja que esa condición que ahora te agobia, que te atora, se quede en la adoración que estás brindando a Dios. Dile, hoy te entrego mis miedos, Señor. Te entrego mi condición, te entrego mi dolor, pero ahí déjaselo. Y ahora dale gracias, ya que se lo dejaste, ahora dale gracias a Dios, porque en definitiva, tú y yo estamos seguros en sus benditas manos. ¿Qué mejor lugar que estar a los pies de Cristo, mis amados? En esa condición verdadera. Hoy es el día en que tenemos que aprender a sacar ya todo eso. Hoy en el nombre de Jesús tú eres libre. Para eso vino esta revelación. Para eso vino la revelación del Salvador de tu vida. Para eso vino Jesucristo, para romper esos yugos, podrir esas cadenas, darte libertad, sanar tus heridas, vendar tus heridas, ungirte, para que tú de aquí en adelante vivas en libertad. Para eso apareció Jesucristo. Amén, amén y amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle la